¿vale? Pero vamos a empezar que al final lo que queremos es un break que nos sirva para estar en contacto y repasar algunos conceptos, ¿vale? Y hoy, por ejemplo, vamos a hacer una sesión a lo mejor más básica de lo habitual, porque muchas veces nos vamos a los temas técnicos o más avanzados, pero repasar conceptos básicos y soluciones de todos los días creo que es muy útil, ¿vale? Porque hay veces que damos las cosas por sabidas y no por eso no es bueno ver las soluciones sencillas, pero que al final son soluciones muy prácticas para el trato o el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, vamos a ver, basándonos en la línea VAN, alguna prenda más, pero vamos a ver unas prótesis habituales, muy frecuentes, soluciones que pueden parecer sencillas, pero que, bueno, al final nos aportan un valor añadido a la hora de tratar ciertas patologías de nuestros pacientes. En un resumen rápido e introductorio, pues nada, espaldilleras, fajas costales, soportes torácicos, que es un soporte que conoce muy poca gente y es una solución muy buena para una necesidad concreta, prótesis claviculares y bandas abdominales, ¿vale? Como veis, cosas muy sencillas, pero que creemos que era interesante un leve repaso. Espaldilleras. No, las espaldilleras al final son una solución para unas indicaciones muy concretas como son pues, actitud cifótica postural, esos vicios posturales que adquieren ciertos pacientes, ¿vale? Que al final hace que adquieran una postura incorrecta y que al final estas posturas incorrectas producen muchas veces dolores, ¿vale? Que al final son molestias, pequeñas dosalgias, ¿vale? Que si no tratamos se irán agravando y eso ocasionará una patología más importante. No podemos tratarlo como una patología como tal, porque muchas veces son posturas incorrectas, pero que es verdad que si no las tratamos nos darán complicaciones. Y una patología también muy habitual es el dorso curvo del adolescente, ¿vale? Esa posición cifótica, ¿vale? Por nada, por vergüenza, bueno, pues, por la época de la adolescencia, especialmente en mujeres, ¿vale? Muchas veces pues por ocultar un poco el pecho, etcétera. Vicios posturales que se adquieren y que luego son difíciles de corregir. ¿Qué efecto vamos a buscar con estas espaldilleras? No hacer una hipercorrección de ningún tipo, sino realmente es volver a conseguir que esa postura incorrecta se corrija, ¿vale? Entonces, son elementos que nos van a servir al paciente de recordarle en todo momento que en lugar de tener la posición incorrecta, ¿vale? De que vaya a una posición natural y correcta, ¿vale? Buscando esa retropulsión que al final reduce esa cifosis excesiva y que, bueno, al ser un sistema muy sencillo, como ahora veremos, es muy fácil de graduar. O sea, realmente es el propio paciente el que proporciona o consigue la tensión que él necesita o que le resulta cómoda. Ya digo, un aspecto muy importante, no es una cuestión de una hipercorrección de realmente conseguir una retropulsión de los hombros importante, ¿vale? Y una hipercorrección de esa curva cifótica, sino simplemente pasar de esa posición errónea a una posición natural. Hay dos versiones, una más básica, la PL100, ¿vale? Que realmente pues, son unas tiras de material un poco más firme, ¿vale? Más fuerte, y una con un material más transpirable, ¿vale? El típico material transpirable que utilizamos en muchas bandas, en muchas prendas como salir de tronco. Al final, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues lógicamente la espaldilla transpirable de la 210 pues va a proporcionar una comodidad extra porque las bandas son más anchas, el material es más transpirable, etc. Ya depende un poco para qué lo usamos. La espaldillera, la PL100, pues a lo mejor si la queremos para un uso más puntual, ¿vale? A lo mejor solamente muchas veces pues, se adquiere este vicio, a lo mejor a la hora, por ejemplo, en el adolescente de estudiar, ¿vale? De que sin querer tiende a esa posición y a lo mejor la queremos solamente para ese momento o ese periodo largo, ese periodo de tiempo que tampoco es excesivamente largo. La espaldillera transpirable, pues para un paciente que la lleve de manera continua, pues va a ser mucho más cómodo, obviamente porque al tener esa transpirabilidad del material, pues va a ser más cómodo.
Tallas, pues como veis ahí hay 6 tallas, ¿vale? Basada en contorno de tórax, ¿vale? Como es lógico, porque es donde va a afectar, y es con ese sistema de cinchas, al final el paciente, cuando se lo coloca, según traccione más o menos, es lo que va a conseguir. Son materiales muy elásticos, ¿vale? No hay ningún tipo de adaptación de ninguna varilla, etcétera, porque es simplemente un material que el paciente tiene que adaptar. Recordar, con una corrección o una vuelta a la posición natural, no con una hipercorrección, porque si no, a lo mejor producimos molestias o disconfort y hace que el paciente pues no siga el tratamiento, ¿vale? Que no se lo coloque porque le resulta incómodo. Y al final es simplemente buscar esa vuelta a la normalidad. Otro tipo de prótesis que también son muy sencillas, ¿vale? Que son las fajas costales. ¿Para qué están indicadas? Pues básicamente para afectaciones de la parrilla costal. Puede ser una fisura, una pequeña fractura, desgarros de los músculos intercostales, perdón. Después de una cirugía en la que necesitamos reforzar esa zona a nivel costal, que pensar que tampoco podemos inmovilizar de ninguna manera, ¿vale? Porque realmente es una zona en la que está el paciente respirando, ¿vale? Y no podemos inmovilizar esa zona porque necesitamos tener ese movimiento para la respiración, pero sí que necesitamos de alguna manera tener una sujeción, ¿vale? Y eso es algo que tendremos que contemplar. Entonces, todas las afectaciones que tenemos a nivel de la parrilla costal, ¿vale? Ya sea a nivel óseo o también de muscular, pues tendremos que considerar. Perdón, una pregunta que no la acabo de ver a nivel de espaldillera. A ver, la espaldillera hay que pensar cuál es su función, ¿vale? Es un recordatorio de la postura. Depende del vicio que haya cogido o esa postura que haya cogido el paciente, podemos dedicarla, como decía, en un tiempo momentáneo, ¿vale? Por ejemplo, lo que decía del hábito de estudio, que eso es frecuente, o en pacientes que el hábito es continuo, lo pueden llevar prácticamente todo el día, ¿vale? Pensando en sus momentos de reposo, ¿vale? De eliminación, pero en ese caso recomendaríamos, como decíamos antes, la transpirable, ¿vale? Para poder tener mayor durabilidad. Pensar que normalmente no, siempre se va a poner una camiseta de algodón debajo, ¿vale? Entonces tampoco va a tener un contacto piel que vaya a impedir la respiración, etcétera. Pero obviamente, pues como todo, necesitamos tener nuestros tiempos de reposo, ¿vale? Y de higiene, ¿vale? Pero no hay problema en llevarlo un tiempo indefinido, pero también pensando en que no tenemos que hacer que el paciente sea dependiente de la espaldillera, porque la idea es que tengamos un tratamiento puntual para corregir ese vicio postural, etcétera, pero que el paciente con el uso de la espaldillera poco a poco corrija ese esto y al cabo de un tiempo ya no necesite llevarlo. Entonces, tampoco podemos hacer que se vicie de llevarla, ¿vale? Tenemos que hacer que le ayude a recuperar la postura normal, ¿vale? Y ya está. Creo que con eso estará contestada. Vale, fajas costales, ¿vale? Afectación de la parrilla costal. ¿Qué efectos vamos a buscar? Bueno, pues al final esa sujeción, ¿vale? Ese control de la movilidad a nivel de la zona costal, que como decía no podemos inmovilizar, ¿vale? No podemos escalar la zona costal porque al final necesitamos controlar los movimientos, pero permitir el movimiento de la respiración, ¿vale? Pero obviamente tiene que ser pues, de una manera controlada, ¿vale? Con eso lo conseguimos con unos materiales que son elásticos, ¿vale? Que son muy elásticos, pero que sí que ofrecen cierta compresión, ¿vale? De manera que tengamos esa sujeción, ese control de la movilidad de una manera controlada. Buscamos eliminar al máximo las costuras, ¿vale? Buscando que sea lo más fino posible, que no se produzcan rozaduras, ¿vale? Por eso los materiales que son muy ligeros y que prácticamente no tienen costuras. En la zona del velcro, ¿vale? Usamos microvelcro para que sea
muy fino, ¿vale? Y también lo hacemos con soldadura para buscar evitar todos esos posibles puntos de roce, ¿vale? Pero son ortesis muy livianas, que también es interesante que tengan el mínimo espesor para que pasen desapercibidas en la ropa, ¿vale? Y recordar que hay dos variantes, ¿vale? Una recta, que es para caballero normalmente, y otra que tiene una escotadura en la parte anterior, ¿vale? Para salvar los pechos de la mujer, ¿vale? Como veis aquí, la parte delantera en la versión de mujer pues es más baja, 10 centímetros, en la de caballero, tanto de la parte anterior como la parte posterior, es de 15 centímetros. Pero al final es un... Tema tallas, contorno de tórax igualmente, como veíamos en el caso anterior, ¿vale? En el caso de la espaldillera, y 4 tallas en este caso. Son materiales muy elásticos que se adaptan, con lo que, bueno, pues las tallas son bastante amplias, etcétera, ¿vale? Solo tenemos que asegurarnos que proporcionan la suficiente sujeción, ¿vale? Al paciente cuando se lo coloca, que al final es un cierre súper fácil de microvelcro con velour, ¿vale? Que se lo coloque y que le proporcione ese soporte que buscamos, ¿vale? Tampoco una compresión excesiva, que tampoco sería buena en momentos determinados, dependiendo un poco de la patología. Si es pensar que si después de una cirugía, pues puede tener alguna zona un poco más sensible, la zona de la cicatriz, etcétera. Entonces, esas son cosas que tenemos que consultar, preguntar al paciente una vez lo colocamos para evitar molestias, no de tener 5 minutos la faja costal, pero que a lo mejor con el tiempo pues, puede producir molestias por una compresión excesiva, etc. ¿Vale? El soporte torácico, ¿vale? Esta es una ortesis que nos gusta comentar, ¿vale? Porque la conoce muy poca gente, no es que sea nada que vaya a revolucionar el mundo, pero sí que es una solución muy buena para unos pacientes muy concretos, ¿vale? Para pacientes que hayan tenido una cirugía importante a nivel torácico, a nivel del esternón, la carrillo costal, en la que han tenido que abrir bastante operaciones cardíacas. Bueno, pacientes que realmente después de esa cirugía tienen la necesidad de, bueno, lógicamente tienen que respirar, etcétera, pero puede haber circunstancias puntuales en el día a día que necesiten un soporte extra, ¿vale? Una seguridad extra para evitar que este paciente que ha tenido una cirugía interna más importante que pueda tener un problema de apertura de puntos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas situaciones que pueden ser un poco puntuales? Pues cosas tan sencillas como un estornudo, ¿vale? Como realmente, si el paciente tiene una cicatriz importante, que tiene un vendaje simplemente para cerrar, y realmente hace una expectoración importante o un estornudo importante, ¿vale? Es un movimiento muy brusco a nivel de tórax, ¿vale? Y que necesitamos controlar de alguna manera para evitar esas complicaciones que comentaba en cuanto a posible apertura de puntos, etc. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que buscamos? Tener esa protección, ¿vale? Para esos momentos puntuales, ¿vale? Pero también que sea una ortesis que en el momento, durante el resto del día no limite de ninguna manera al paciente, porque el paciente está bien, pero es verdad que hay un momento puntual que necesita tener una seguridad extra, un soporte extra, ¿vale? Y bueno, vamos a buscar una ortesis. Veis que es muy sencilla, un chaleco, ¿vale? Es una especie de chaleco que veis que tiene pues una banda que cubre toda la parte de atrás, que es una banda elástica, ¿vale? Que se va a adaptar bastante bien, que se rodea todo el tórax, y en los extremos, justo en la parte anterior, pues hay 2 asas, ¿vale? Esas 2 asas, como veis, bueno, hay una cinta de unión para que las asas siempre estén juntas, ¿vale? Que no se abran excesivamente y el paciente tenga un acceso rápido, ¿vale? Pero esas 2 asas lo que hace el paciente es nudar, etcétera, coge las 2 asas y entonces hace que el sistema, ¿vale? Haga un sistema de contención, de sujeción de esa zona de una manera más importante. ¿Vale? Y eso da mucha seguridad al paciente, ¿vale? Porque el paciente, después de esa cirugía, tiene mucho miedo. De hecho, si estornuda, etcétera, siente el dolor, lógicamente, en la cicatriz. Y con esto lo que hace es asegurar un poco que toda esa banda que tenemos alrededor de la caja torácica
pues rodee y le proporcione un soporte, ¿vale? De una manera muy sencilla, pero que, aunque parezca que no, le aporta una seguridad al paciente importantísima, ¿vale? Para este tipo de pacientes tan importante. Veis que lleva unos tirantes arriba, ¿vale? Para que el paciente lo lleve, ¿vale? Que no, bueno, lo lleve encima sujeto, ¿vale? Que realmente la banda esta que tiene entre las dos asas asegure que las asas no se separan, que las tiene bastante juntas, porque eso llega de repente. El paciente sí que tiene un segundo para sujetarlo, ¿vale? Pero no puede empezar a preparar y colocársela, etcétera. Con lo que tiene que tener un acceso rápido para fácilmente coger las dos asas y tener y conseguir el efecto conseguido. ¿Vale? Es una ortesis muy sencilla que poca gente conoce. Es verdad que es muy especializada, o sea, que nos lo van a pedir equipos médicos muy enfocados a cirugía cardíaca, etcétera, pero que cuando se lo explicas a un cirujano dice, ostras, qué buena idea. Y simple, que también es importante que sea muy fácil de manejar por parte del paciente. Como veis, los tirantes en la parte superior tienen unos reguladores, ¿vale? Para, lógicamente, poder graduar un poco según la envergadura que tenga el paciente. ¿Vale? El soporte torácico, seguro que a partir de ahora os acordaréis, ¿vale? Porque es un soporte un poco curioso, podemos decir. Ortesis claviculares, también una ortesis muy habitual, una patología súper habitual, la fractura de clavícula en niños, también en personas mayores, ¿vale? Pero en niños pasa mucho, lógicamente los niños son muy activos y tienen caídas, tracciones a nivel de brazo cuando están jugando, etcétera. Bueno, al final sabemos que tenemos esa fractura en la zona clavicular, ¿vale? Y que necesitamos tener una posición concreta, ¿vale? Una posición que normalmente se hacían con unos vendajes en 8, que se llaman, ¿vale? Aquí sí que necesitamos una retropulsión de los dos hombros, ¿vale? Porque para conseguir colocar o que la alineación de la clavícula sea correcta y que el callo de la fractura se coloque en una posición buena, ¿vale? Porque aquí al final lo que buscamos es que esa clavícula que se ha fracturado, ¿vale? Y que sea posiblemente desalineado, el médico cuando va a colocar el vendaje lo alinea, ¿vale? Para que el callo de la fractura se forme correctamente. ¿Vale? Pero en ese caso sí que necesitamos una retropulsión. ¿Vale? El vendaje que se hace en hospital, pues es un vendaje que sabemos todos que está bien, pero no es práctico en el día a día, ni para la higiene, ni para nada. Es menos confortable y al final pues se ha optado a ortesis que son claviculares, ¿vale? Hay diferentes modelos, como vamos a ver. Que llevan, como podéis, que llevan en la parte de atrás unos sistemas de regulación, unas hebillas, ¿vale? Y aquí son un sistema de regulación de velcro muy sencillo, ¿vale? Que nos va a permitir pues, tirar, como decía, o producir esa retropulsión, ¿vale? Tirar de los hombros para conseguir esa retropulsión. ¿Vale? El elemento central queda justo a nivel de entre las dos escápulas, no tiene elementos rígidos, con lo que no puede producir molestias de manera importante. Van almohadilladas, como veis, para la zona axilar, que es importante porque al final el paciente lo va a llevar bastante tiempo y le puede producir molestias a nivel de axilas. Medida también contorno de tórax, ¿vale? En este caso, estas dos versiones, tanto la CLA 100 como la 200, ¿vale? Como veis, la CLA 100 más almohadillada, más en ratier, la CLA 200 materiales más finos, más adaptables, ¿vale? Un poco más cómodos para el manejo, para el uso del paciente. Dos tallas en este caso, ¿vale? Por esa versatilidad de las cuatro cintas que tenemos, de los 4 velcros que nos permiten una buena adaptación. Y luego hay una versión extra, que es la CLA 300, con un gran almohadillado en las dos zonas axilares, ¿vale? Pues para pacientes que vemos que lo van a llevar más tiempo, que necesitan una comodidad extra, ¿vale? Que necesitan más almohadillado por cualquier circunstancia. Esto ya es un poco comodidad muchas veces el médico prefiere uno u otra porque ha tenido mejores experiencias con una que otra o porque le gusta que esté más almohadillado o menos,
etcétera, etcétera. Esta ya es una cuestión un poco opciones diferentes para diferentes pacientes que podemos tener. Pero fijaros que en la CLA 300 ya tenemos 3 tallas, ¿vale? Por ese almohadillado tan grande, ¿vale? Si tuviéramos la misma almohadilla solo en 2 tallas, pues para alguno le quedaría excesivamente voluminoso, ¿vale? Y sería en ese momento poco confortable. Y luego que sepáis que hay una versión pediátrica, ¿vale? Que es, en este caso es talla única, ¿vale? Unos colores más divertidos, ¿vale? Porque todo, como sabéis, nuestra línea pediátrica pues está en un color, combinado ahí con un color verde, un poco pistacho, bueno, para tener un poquito más de alegría. Luego pasaremos al último grupo, por decirlo, de ortesis a nivel de Avant, ¿vale? Que ya son ortesis abdominales, ¿vale? Que son hechas más con materiales muy elásticos, ¿vale? Que son bandas elásticas realmente, que buscan proporcionar una presión, una compactación un poco de los tejidos para dar, tener por una parte, una perfecta adaptación, ¿vale? Que sean muy fáciles de colocar, porque en muchas ocasiones estos son pacientes que tienen limitaciones o que tienen molestias, ¿vale? Que es importante. Veremos que los sistemas de ajuste son muy sencillos, porque son cierres de velcro. Pueden tener algún tipo de varilla, pero son varillas muy flexibles porque no van a necesitar ninguna adaptación. No son varillas de sujeción importantes, sino simplemente de recordatorio de la postura o evitar que la prenda se enrolle, ¿vale? Pensar que ahora cuando los veamos hay algunos que son tubos puros y si el paciente se coloca y se sienta, pues poco a poco se irá enrollando y perderemos la efectividad y la comodidad también de la prenda al enrollarse se hace más gorda y no va a ser tan confortable. Bueno, las bandas abdominales, ¿para qué se utilizan? Pues es muy versátil, ¿vale? Pero prácticamente pues, después de cirugías, después del parto también es muy habitual, si tenemos una diástasis de los rectos, de los músculos abdominales, para pequeños dolores abdominales, ¿vale? Si tenemos una lumbalgia ya pasaríamos a otro nivel, pero aquí si tenemos un pequeño dolor lumbar o la típica comentario de es que parece que se me enfrían un poco, se me enfrían los riñones y me molesta un poco la zona lumbar. Para casos puntuales de debilidad muscular que necesitan un refuerzo, ¿vale? Porque al final lo que vamos a buscar es una pequeña contención torácica abdominal, dar un poquito de compresión y el típico calor terapéutico que se llama, que al final a la persona le proporciona un confort importante y un alivio del dolor. ¿Vale? Tantas las dos cosas. Esa compresión y ese calor terapéutico le da un poco de confianza al paciente, le da un poco de seguridad y esa compactación y ese calor terapéutico pues le da un poquito de alivio de la molestia. ¿Vale? No digamos dolor, porque realmente es más molestia que dolor en este caso, en muchas ocasiones. Tenemos las bandas abdominales clásicas de algodón, ¿vale? Que son pues, una banda completa, ¿vale? Realmente un material completo, ¿vale? Sin divisiones, muy elásticos, ¿vale? Materiales muy elásticos, se van a adaptar perfectamente, con lo que se va a adaptar a la anatomía del paciente, ¿vale? Un sistema de velcro, obviamente micro velcro, ¿vale? Buscando la ligereza que teníamos en todas estas prendas y todo, como veis, soldado, ¿vale? Buscando eliminar todo lo que son costuras, etcétera, lo mismo que decíamos antes. Prenda mucho más liviana, sin costuras, menos rozaduras, etcétera. ¿Vale? Con una altura de 28 centímetros, o sea, va a cubrir toda la zona abdominal, ¿vale? Perfectamente. 4 tallas, porque son materiales muy elásticos y veis que los rangos de tallas son bastante importantes. Y se basa en contorno de cintura. Importante, hay 2 versiones, ¿vale? La versión abierta, 160, y luego la tubular, por decirlo de alguna manera, que no es abierta, sino que es totalmente tubular, ¿vale? Uno u otro, pues al final el paciente que tiene la versión abierta, ¿vale? Se la va a tener que colocar él, o sea, va a tener que tener un poco la fuerza de tirar para producir esa compresión, ¿vale? O ese ajuste.
Entonces, bueno, hay que pensar que el paciente tiene que ser capaz de colocársela. En la tubular nos va a dar seguramente más compactación en ocasiones, pero también tenemos una dificultad. Y es que al no ser abierta, el paciente se lo tiene que colocar por las piernas, ¿vale? Y eso no hay muchos pacientes que no tienen esa capacidad de agacharse, de llegar a los pies fácilmente, etc. Entonces, pues hay que pensar en el resto del paciente, no solo de la patología que tenga en ese momento o la necesidad, sino la habilidad, la destreza que tenga el paciente a la hora de colocárselo para buscar una u otra, ¿vale? Y si queremos buscar más compactación u otra, lógicamente la abierta se puede conseguir más ajuste, más compactación o más compresión, pero necesitamos que el paciente tenga la fuerza para colocarse, ¿vale? Con lo que es algo que tenemos que tener. ¿Vale? Luego hay otras que son las bandas abdominales multibandas, ¿vale? Básicamente las mismas indicaciones, ¿vale? Bueno, a lo mejor son un poquito más indicadas en hernias, pero bueno, se pueden utilizar indistintamente, pero lógicamente las multibandas ahora veremos que tienen una serie de ventajas, ¿vale? A la hora de colocar o tenerlo sobre el paciente. Al final, que son bueno, bandas igual que veíamos, pero en este caso lleva diferentes bandas, como se verá, ¿vale? Diferentes bandas, y eso nos va a permitir una mejor adaptación sobre el paciente, ¿vale? Ahora lo veremos en un pequeño vídeo que hay, pero la función es la misma que buscábamos antes. Calor terapéutico, compresión, ¿vale? Buscar esa compactación, ¿vale? Buscando también evitar cualquier roce, molestia a nivel abdominal. Como decía, hay dos versiones, ¿vale? De multibanda normalmente, 3 y 4, ¿vale? Depende del rango, de la altura que queramos coger, ¿vale? Pero al final lo que buscamos es que cada una de estas bandas tenga la capacidad de adaptarse a esa región anatómica, ¿vale? Con un material súper ligero, súper suave, ¿vale? Que va a dar mucho confort, ¿vale? Porque es lo que queremos buscar. ¿Vale? Y en el que podremos añadir también almohadillas, ¿vale? En caso de que necesitemos controlar una eventuación, una hernia, tanto ya puede ser abdominal como a nivel del ombligo, ¿vale? Umbilical. Y aquí veremos un pequeño vídeo, es muy sencillo, ¿vale? Porque estas prendas son muy sencillas, pero en la que podéis ver cómo se adapta perfectamente sobre la anatomía, ¿vale? Son materiales elásticos. Y ahora cuando estemos en el lateral se ve perfectamente cómo cada banda se ajusta perfectamente según sea cadera, cintura, ¿vale? Con lo que la compresión es mucho mejor. Y tenemos la posibilidad de colocar, sabéis que tenemos dos tipos de abdominales, de almohadillas, perdón, una más ovalada y otra más redondeada, ¿vale? Pues para hernias, ¿vale? Y que es fácil de colocar. Va con un velcro, se ve la posición, se posiciona sobre la faja en el rizo que tiene, en la parte ya se posiciona, se le dice al paciente cómo se la tiene que colocar. La colocación de la almohadilla sobre la región anatómica y luego el paciente cierra perfectamente, ¿vale? Una solución muy sencilla, pero efectiva, ¿vale? Que para este tipo de pacientes que tienen ahí una pequeña ventración, un pequeño hernia en un momento dado, pues necesitaba ese soporte extra para garantizarle de que vamos a tener una buena sujeción a ese nivel. Bien. Bueno, ya hemos hecho un repaso a una serie de ortesis muy sencillas, como veis. Me ha ajustado el tiempo perfecto porque son 10:30. Espero que hayáis acabado el cafetito para volver al trabajo, que hoy es viernes y hay que acabar muchas cosas antes de irnos, aunque sea confinados en casa. Sí. ¿Hay alguna pregunta, Carmen? No, yo creo que, bueno, también teníamos que irnos hacia las cosas más del día a día, más light, más de que entra un paciente y te pregunta y bueno, son soluciones del día a día, como decíamos, y el objetivo era darle un repaso a las características para que cada uno sepa a sus pacientes qué ofrecerles, ¿vale? Así que nada, volveremos a hacer lo mismo de siempre, enviaros algo de información, subirlo al canal de YouTube y bueno, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en la siguiente.
Perfecto. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego.